Hey, a ver, en todas las clases anteriores hablamos respecto a la gestión estratégica del capital humano con una característica central, que estas personas a las que gestionamos eran o podrían ser parte de nuestra gente, de nuestro equipo. Pero, ¿qué ocurre con aquellas personas a quienes solamente necesitamos bajo ciertas circunstancias, durante un periodo de tiempo específico? En esta clase hablaremos respecto a la gestión de freelancers y consultores. Empecemos mencionando que existen recursos humanos internos y externos. El personal interno es aquel que trabaja con nosotros de forma permanente, sin importar su cargo, su posición jerárquica, su antigüedad, sus horarios o aún incluso si trabaja localmente en una oficina o si le tenemos viajando constantemente. El personal externo, en cambio, se compone por 5 sectores. Están los pasantes, es decir, quienes llevan a cabo sus prácticas profesionales con nosotros. Término que puede ser un poco confuso si hablamos de hospitales o carreras relacionadas a los centros de salud, ya que ahí en lugar de pasantes se habla de internos, es decir, quienes hacen su internado con nosotros. Pero desde un punto de vista de la gestión de personal, estas personas son personal externo, valga la redundancia. También tenemos a la sociedad, cuando disponemos de un programa de colaboración social, voluntariados, y le damos a la gente la oportunidad de trabajar junto a nosotros para dicha actividad, o cuando llevamos a cabo alguna actividad entre varias empresas, o no solamente empresas, pueden ser instituciones en general, sea por un día o por un tiempo más prolongado. Y ante estas circunstancias tenemos de forma temporal a nuestra disposición a gente de esas otras entidades. Aquí hablamos de programas como por ejemplo el Cebras por un día del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, o cuando las empresas se ponen de acuerdo y hacen una maratón, un 4K, 16K o yo qué sé. En tercer lugar se encuentra el personal externo, que surge ante la disposición de algún servicio o proceso terciarizado, como ser cuando contratamos a alguna otra empresa para que nos colabore con funciones de limpieza o seguridad. En cuarto lugar se encontrarían los consultores y en quinto lugar los freelancers, que no son lo mismo. Valga aclarar que si bien el término freelancing es relativamente nuevo en su popularidad, no es ni tan usado ni tan popular como lo son las consultorías. Lo vemos en este gráfico. En español, el freelancer vendría en realidad, en la práctica, a ser algo así como un consultor por producto, mientras que el consultor a la actualidad ha adquirido funciones más de asesoría, un rol de consejero, que obviamente en el contrato sí le vamos a exigir algún tipo de producto, normalmente, pero este producto, entre comillas, tendrá la característica de ser principalmente de criterio, tendrá características estratégicas, de análisis y de opinión, como un informe, más que ser un producto tangible, y tangible entre comillas, porque los productos que entrega normalmente un freelancer pueden tratarse sí de un producto físico, como también puede ser una base de datos procesada o el diseño de una imagen, mientras que el consultor normalmente emite informes. No obstante, aunque esta es la principal diferencia, también existen ciertas similitudes, como por ejemplo, tanto freelancers como consultores trabajan de forma independiente, o en su defecto poseen una empresa, o están afiliados a alguna firma, una compañía, o un grupo de consultores o un grupo de freelancers respectivamente. Ahora bien, lo más común es que por las características de lo que es un freelancer y lo que es un consultor, lo más común es que normalmente los consultores los contratas mediante una empresa de consultorías. Tú te contactas con esta empresa, o los consultores son reconocidos en su ámbito y estableces el contacto directamente con cada uno de ellos. Mientras que el servicio de un freelancer normalmente es contratado mediante licitaciones, o es que ellos se publicitan y ofrecen sus servicios. Sin embargo, esto es un normalmente, no quiere decir que sea exclusivamente de esta manera. Aquí ahora un paréntesis. Alguien quizás se preguntó ya, ¿dónde están los auditores? Pues depende. Si se trata de un auditor interno, no figura entre nuestro personal externo, es parte de la empresa, tiene un cargo, su posición y ya, es parte de nuestro organigrama, de la estructura. Pero si se trata de un auditor externo, es decir, alguien que no forma parte de la institución pero nos brinda un servicio, hay dos opciones. O bien nos brinda funciones de asesoría, en cuyo caso es un consultor, o bien terminará entregando un producto, en cuyo caso es un freelancer, hablando en términos modernos. En lo que refiere a los puestos de trabajo, los consultores pueden trabajar tanto dentro de la empresa, así como remotamente, dependiendo del tipo de contrato y el tiempo, así como la frecuencia con la cual les necesitemos. Los freelancers, en cambio, generalmente trabajan de forma remota, y es a raíz de esto que todos hemos visto a algún influencer en Instagram o con un canal de YouTube,
donde se dedica a redactar código desde la playa, programa software en un yate, o son diseñadores gráficos que se van al bosque, a un pueblito mientras viajan como mochileros, o se dedican al coaching desde una montaña y demás. Lo importante en la gestión de todo este personal es que se garantice el desarrollo y la entrega del producto, y que además se mantenga un canal abierto para la comunicación periódica. No es necesario que estemos 24/7 sobre estas personas, pero sí debemos cerciorarnos de que existan las condiciones necesarias para que el diálogo sea fluido, tanto para realizar ciertas actividades de control rutinarias, así como para poder atender a las consultas, las necesidades y los requerimientos del freelancer a quien hayamos contratado. Porque esta atención por parte nuestra coadyuvará a que el producto final sea mucho mejor. No estoy diciendo que debamos intervenir en el desarrollo del producto. Se supone que tanto el consultor como el freelancer son expertos. Hay que dejarles trabajar. Me refiero en realidad a que deberíamos proporcionarles lo que ellos necesiten para llevar a cabo su trabajo. Muchas son las consultorías y los productos del freelancing que se ven obstaculizados, porque la empresa no brinda ni la información ni los insumos necesarios. Ahora bien, retomando algo que decíamos hace un momento, ¿de dónde contratamos freelancers? Claro, lanzamos una licitación, sea nuestra página web y demás, pero ¿deberíamos contratar a un freelancer de nuestra propia ciudad o es mejor uno de esos que está ahí en las playas, en Aruba? La respuesta, como en toda contratación, depende principalmente de dos factores: el precio y la calidad. Existen sitios web donde podemos publicar nuestra convocatoria y necesidad de freelancers, que de hecho esta es una buena alternativa. Pero dado el tiempo y los recursos que se deben utilizar para tener nuestro perfil actualizado, atractivo y en buenas condiciones en estas plataformas, solo nos convendría utilizar estos sitios cuando la empresa necesita freelancers de forma constante. Además, hay que considerar que, según el caso, algunas de estas plataformas nos cobran a nosotros como empleadores por la contratación o incluso la publicación de una convocatoria. O en su defecto le cobran una comisión del pago a los propios freelancers, lo cual a veces desmotiva a que mucha gente se inscriba en estas plataformas y eso reduce nuestras opciones ante la contratación. La otra opción, en cambio, sería que utilicemos alguno de los medios que vimos en la clase de reclutamiento para publicar nuestra convocatoria o licitación y que los freelancers postulen. Pero aquí yo sugiero lo siguiente. Una buena alternativa sería publicar nuestra convocatoria en aquellos países o regiones donde al tipo de cambio nuestra empresa ahorre significativamente en la contratación de freelancers versus una contratación local. Pero que justamente por el tipo de cambio y la diferencia en el poder adquisitivo, los freelancers se vean beneficiados en comparación con otras alternativas de las cuales pudieran disponer. Porque de otra manera las empresas tienden a utilizar esta alternativa del freelancing como un mecanismo para fomentar la competencia entre freelancers, forzando artificialmente a que el precio baje, llegando incluso a aprovechar vacíos legales para evitar gastos asociados como ser los aportes a alguna aseguradora, fondos de pensiones, el ministerio, gastos médicos y demás. Cosas que normalmente al personal de la empresa sí se le da, pero a los freelancers normalmente no. Pero si consideramos que el contrato va a ser remoto, podríamos brindarle una buena oportunidad a alguien, aún incluso ahorrándonos nosotros cierta diferencia, justamente por esto del tipo de cambio y la paridad de poder adquisitivo. Además, en general, contratar a un freelancer resulta mucho más barato para la empresa que contratar a alguien con un contrato fijo en la empresa. Así que no es necesario, de paso, abusar de los freelancers y pagar una miseria. Sin embargo, en el largo plazo, resulta más accesible si incorporar a alguien de manera oficial en la compañía, aunque sea a medio tiempo, si es que necesitamos cierto tipo de productos con frecuencia, o si es que estos productos deben actualizarse. Por lo tanto, deberíamos evaluar al cabo de unas 3 consultorías o 3 contratos de freelancing si quizá es mejor la opción de desarrollar un nuevo cargo en la empresa. E incluso, ¿por qué no? Este cargo puede ser remoto. Podríamos ofrecerle a alguno de estos freelancers un contrato fijo y que trabaje desde la isla o la montaña donde sea que se encuentre. Considerando los factores que hemos mencionado, es una buena opción. Para ambas partes, es un ganar-ganar. Lo importante en todos estos casos es que exista una comunicación adecuada entre partes, que se realice cierto seguimiento o actividades de monitoreo y sobre todo asegurarnos de que vayamos a obtener un producto final editable. Valga decir que, por ejemplo, si mandamos a hacer nuestro logotipo con un freelancer, no necesitamos la imagen en JPG o PNG muy bonita y buena resolución y ya, necesitamos el archivo editable. Cosa tal que en el futuro nosotros podamos realizar modificaciones.
o aún incluso otro freelancer si es que llegamos a realizar algún otro tipo de contratación. Lo propio ocurre con planos, fotografías, bases de datos, páginas web y demás. Y no hay que dejar de lado todo lo que hemos visto en clases anteriores. Respecto al proceso de reclutamiento, selección, inducción, hay que interiorizar a estos freelancers un poquitito respecto a lo que es nuestra cultura y clima organizacional. Que conozcan la empresa para la cual están trabajando, de forma tal que sus productos se adecúen a nuestras necesidades. Y lo propio, si vamos a trabajar con una consultoría, los consultores deben tener acceso total a nuestra información, al menos aquella que sea relevante para aquel tópico sobre el cual les estemos solicitando su opinión o su análisis, de forma tal que su informe resulte completo y que además sea útil hacia nuestra realidad. Dicho ello, con eso concluimos nuestra clase. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Como siempre, si tienes dudas me los puedes dejar en los comentarios. No te olvides de compartir, darle me gusta. Muchas gracias por tu tiempo y pues nos vemos en el siguiente video.